Los recuerdos que yo tengo de la cruzada son visiones, están en el alma y están en el corazón, porque yo nací un año antes de la cruzada. Yo nací en el 57, la cruzada en el 58, pero es notable la fuerza que tienen algunas imágenes, o sea, y con el tiempo, sí, cuando fui creciendo, recuerdo muchas reuniones en casa, reuniones en la casa de los otros miembros, del doctor Bracho, de los otros miembros. Y Pinasco y valga la adrede la redundancia, era una sociedad muy social. Había muchas reuniones sociales, entre la gente y entre la gente de distintas capas sociales. O sea, era un lugar muy, muy lindo para vivir, Pinasco. Reitero, yo lo estoy hablando desde un punto de vista absolutamente mío, de infancia, y fue una infancia fantástica, fue una infancia hermosa. Se respiraba ese clima. No es que ahí se fundó la amistad y después fueron todos amigos, sino que se respiraba realmente un clima muy, muy lindo ahí en Pinasco. Se vivía un ambiente de mucho intercambio social, muchas reuniones, mucha amistad en Pinasco. Y supongo que eso alguna influencia habrá tenido en el doctor Bracho, porque no se le ocurrió hacer el día de no sé qué, se le ocurrió hacer el día de la amistad, justamente porque en ese momento que él estaba dando también el discurso por el Día del Árbol, que el famoso Día del Árbol que les motivó a él, a lo mejor viendo a todos los amigos, viendo el ambiente que había, dije, ¿y por qué no el día de la amistad? Y ahí surgió y se hizo. Y me acuerdo de un Horacio Maimí, del señor Rolón, me acuerdo del capitán Rivas, de Orlando Troncoso y de mi papá, de Kursing. ¿Cómo era un día de la amistad para los fundadores de la Cruzada? Y era un día especial a partir de que se fundó, de que ya era una fecha a conmemorar, y se hacían encuentros. Lo que pasa que justamente por esta manera de ser allá de Pinasco, no es que pasaba desapercibido, pero era un encuentro más, porque Pinasco tenía un club social muy lindo, un club social del que participaba todo el mundo. Y me acuerdo de las fiestas de carnaval, por ejemplo, en fin, de diferentes encuentros, como lo que siempre se reunían, o sea, se reunían como amigos. Y sí se hacían muchas cosas sociales. Si alguien estaba enfermo, si alguien necesitaba, si había un nacimiento, si había un fallecimiento, o sea, la parte social siempre estuvo muy, muy fuerte en Pinasco. Me acuerdo que hablaban con mamá del tema, ¿verdad? Se acerca el día, qué se va a hacer, la reunión va a ser en tal parte. Se vivía ese día a partir de que se creó, pero también hay que entender que mucha gente no entendía lo de la cruzada en ese momento. Claro, fue un concepto que fue ¿Verdad? creciendo a lo Eso largo de creció varios así años. como, qué sé yo, vamos a fundar acá un club de barrio, Sí. ¿verdad? Y entre nosotros, y nos reunimos aquí entre nosotros, pero para que existiera la conciencia a nivel de toda la comunidad, eso llevó tiempo, pero se vivía, se hacían esos encuentros así. No sé si había el amigo invisible ya cuando eso, pero se hacían muchos encuentros. Me emociona hoy saber a dónde llegó. Me emociona saber que la ONU, nada menos que la ONU, o sea, imagínate, de Pinasco a la ONU, la ONU determinó que a nivel mundial se celebrara ese día. Entonces, eso demuestra que va mucho más allá de un día comercial o algo, sino que
se extendió. Y la verdad que emociona porque todavía hay gente que recuerda a papá. Entonces me dicen, che, tu papá era el creador, tu papá era uno de los miembros de la cruzada. Y emociona, cada vez que va llegando el día, emociona recordarle a toda esa gente, porque yo le conocí a todos, y acá, ya cuando estaban acá también, esa sí siempre fue la idea, ¿verdad? Expandir el concepto de la amistad, primero a nivel de la comunidad, a nivel nacional, pero nunca se pensó llegar hasta la ONU. Fue algo que creció de una manera increíble, pero lamentablemente no tiene la fuerza necesaria para que realmente sea lo ideal sería que, por ejemplo, sea un día de amistad, que las guerras, por ejemplo, paren ese día, pero eso no se da. Pero no hay que dejar de soñar, ¿no? No, para nada, para nada. Ese fue el sueño. Imagínate hasta dónde llegó. Si llegó hasta la ONU desde Pinasco, imagínate lo que podría hacer. Lo del Día Mundial no tiene parangón. O sea, cuando realmente salió la resolución de la ONU, fue algo increíble. O sea, a nivel social, no sé si político, pero a nivel país, ganar la Copa del Mundo. Y en tu recuerdo de vos y acordarte de tu papá. No, y en todo, por eso, no, y los que estamos, yo creo que para todo el Paraguay, pero obviamente los que estábamos tan cercanos a esa cruzada, los que vivimos, en mi caso, desde pequeño, fue demasiado grande, porque que la ONU en realidad tampoco fue que se pidió y al día siguiente, o sea, esa fue una lucha de muchos años. Esa fue una lucha de muchos años y yo no sé si por perseverancia o por qué, pero un día se trató y se dio eso. Hoy en día hay, qué sé yo, el día de esto, el día del otro, pero en esa época no. En esa época era diferente. Pero o sea, Pinasco siempre fue, ahí cuando llegaba, bienvenido a la cuna de la amistad. Pero hubo también un problemita porque en un momento quisieron cambiarle el nombre a Pinasco. Quisieron ponerle Puerto Amistad. Y ahí ya nos opusimos. Cruce de generaciones sobre todo. Ahí ya nos opusimos. Porque yo me acuerdo que hice un artículo, yo estaba en el diario ABC cuando eso. Y dije, nosotros somos pinasqueños, no amisteños. Y no corrió eso. No corrió. Eso ya estaba a nivel de Congreso el pedido, pero no corrió. La amistad era diferente porque los tiempos cambian. Antes da la sensación de que había más tiempo para la amistad, ¿verdad? De hecho, en Pinasco era pura amistad porque el ambiente era así. Acá en Asunción también antes se vivían más los barrios, por ejemplo. Y existían los clubes de barrio. Y en los clubes de barrio se fomentaba mucho la amistad. También por esa misma base, porque en los clubes de barrio no hay, o sea, vos podés ser ingeniero, o podés ser, no tener un título, o no poder recibirte, o no haberte recibido, vos tenés un coche, este no tiene coche, pero todos estamos en el mismo club de barrio. Y todos jugamos vóley, todos jugamos fútbol de salón, somos todos iguales y nos criamos así. Y ese concepto de amistad de barrio, y el del colegio también, pero el de barrio era un concepto muy lindo. Hoy existe el Día de Todo, y entonces parece que el Día de la Amistad es uno más, o que la gente considera una cuestión comercial, que como yo digo, tampoco, aunque fuera comercial, feliz de aquellos que un día, aunque sea, pueden hacer su negocio con el día de esto, el día del otro. Total, no le haces mal a nadie, pero no es un día comercial. Es un día que yo creo que la gente tiene que saber que es un día
celebrado a nivel mundial, tiene que saber, tiene que conocer esa resolución de la ONU. Y a lo mejor queda mal que yo lo diga, pero tener el orgullo de saber que se creó aquí en Paraguay algo tan lindo, me parece. No se dio mucho en un viaje que nosotros hicimos en el 90. En el 90 nosotros fuimos a Pinasco. Yo no quería ir más a Pinasco porque tenía ese recuerdo y sabía que ya no era el mismo. Y se hizo porque aquí nosotros fundamos el Centro de Pinasqueños en Asunción. Y en el 90 se hizo un viaje, se decidió, vamos a hacer. Se hizo con la cruzada. Y había unas motonaves, dos grandes barcos que tenían la flota. Y en uno de ellos fuimos y eso se llenó de pinasqueños. No sé cuánta gente habrá ido. Pero ahí también se notaba que había gente de distintos niveles que habían trabajado en la fábrica. Se puede imaginar la motonave de la flota mercante, ¿verdad? Sí, creo que una era Carlos Antonio López. Creo que una era Carlos Antonio López y la otra no me acuerdo el nombre. Pero en uno de estos dos barcos que eran gemelos, eran naves gemelas, y era una... Me imagino lo que habrá sido esa situación al llegar allá. Sí. 2 generaciones encontrándose por primera vez también, probablemente. 3. 3 inclusive, abuelo, hijo, nieto. Y fue chocante porque era evidente que los padres, abuelos, les habían hablado a sus hijos y a sus nietos de Pinasco. Y cuando llegamos allá el choque fue muy grande porque ellos creían que llegaban a Nueva York y llegamos a un lugar que... Vale aclarar que era un lugar que fue grande y tuvo su auge hasta los 60 y después volver a los 90, 30 años después. Y esa era la imagen que seguramente ellos se habrán formado con todo lo que les contaron los abuelos, los padres. Y cuando llegamos allá era como que yo me reía porque yo les miraba a los chicos, les miraba a los más jóvenes y como que le miraban a su papá y este me vio Pinasco acá ya. Y era difícil para los padres también explicar lo que fue Pinasco. Y nada, empezamos a recorrer Pinasco. Cada uno fue a su barrio, cada uno fue a su casa. Había gente que hizo la escuela en Pinasco. Yo ya coincidí con una etapa en que la fábrica ya empezaba a cerrarse y a tener menos trabajo. Entonces ya vinimos a Asunción, yo vine a estudiar ya acá. Pero mucha gente hizo la escuela en Pinasco, fueron a sus aulas, a ver si todavía estaban lo que habían escrito en el pupitre, cada uno, en fin, fue muy emocionante, realmente fue muy chocante en ese sentido, pero obviamente después fueron entendiendo y fue una emoción muy, muy, muy fuerte para todos, porque además, como nos fuimos en barco, el barco tiene una característica con respecto al llegar en avión, porque vos llegás en avión y ya llegaste. En cambio, el barco va despacito y vos sabés que te estás acercando. Y había una curva, no sé si le dicen recodo en el idioma marino, pero había una curva y desde esa curva, antes, se veían las chimeneas y el barco hizo la curva, todos miramos y no estaba la chimenea y ahí el llanto ya empezó ahí. No están las famosas chimeneas, pero las chimeneas estaban ahí, algunas estaban todavía tiradas. Estaban tiradas, ok. Sí, estaban tiradas. Pero Pinasco tuvo luz, Pinasco tuvo agua corriente, Pinasco era un centro al que iban inclusive cantantes. Yo creo que, yo no llegué a verlo, pero creo que Luis Alberto del Paraná en su apogeo iba también allá. Había cine, era como una muralla, o sea, era de cemento la pantalla, pero había y
Y era una fiesta total, era muy lindo vivir ahí. O sea, se encontraba mucho la gente, bien.